En el fascinante mundo de la historia criminal, hay figuras que destacan no solo por sus crímenes, sino también por la oscuridad de su mente. Hoy nos sumergiremos en la intrigante historia de Jane Toppan, una enfermera aparentemente ejemplar, cuyos actos siniestros la convirtieron en una de las asesinas en serie más notorias de la historia. Dicho esto, comencemos. Honora Kelly, más conocida como Jane Toppan, nació el 31 de marzo de 1854 en Massachusetts, Estados Unidos, bajo el seno de una pobre familia irlandesa. No se sabe mucho sobre sus primeros años. Su madre, Bridget Kelly, moriría de tuberculosis en el año 1863. Por otra parte, su padre, Peter Kelly, era una persona alcohólica maltratadora y la gente lo conocía por el apodo de Kelly el Chiflado. En el año 1863, solo unos pocos meses después de la muerte de su esposa, Peter tomó a su hija menor, Honora, y la llevó al Boston Female Asylum, un orfanato para niñas indigentes. Este orfanato tenía la misión de proteger y educar a niñas en situaciones de riesgo. Durante su estancia en el centro, Honora aprendió distintas actividades, como costura, limpieza y cocina. No existen registros de las experiencias de Honora durante su estancia en el orfanato, pero en menos de 2 años, en noviembre de 1864, la menor sería llevada a un hogar para trabajar como sirvienta y se convirtió en ayudante de una viuda llamada Anna Toppan. Lo que parecía ser una mejor vida para Jane terminó en malos tratos por parte de su empleadora, quien discriminaba a los irlandeses. Aunque nunca fue formalmente adoptada por los Toppan, Honora obtuvo el apellido de sus benefactores y finalmente se hizo conocida como Jane. La joven también tuvo que convivir con Elizabeth, otra sirvienta de la casa. Pero Jane se sentía menos, ya que ella nunca fue adoptada como sí lo fue su amiga Elizabeth. Ya con 18 años, Jane siguió trabajando como sirvienta hasta que en el año 1885 decidió estudiar enfermería, luego de haber sido plantada en el altar. Al terminar su carrera, la joven comenzó a trabajar en el hospital de Cambridge, en Boston. Durante sus primeros años allí sería conocida como Jolly Jane, por su carismática y agradable forma de ser. Sin embargo, pronto se vería su verdadera faceta, comenzando su carrera criminal en ese mismo lugar. Una vez que Jane tuvo más contacto con los pacientes, escogió a sus favoritos como víctimas. Los pacientes eran normalmente ancianos y muy enfermos. Durante su permanencia en el hospital, usó a sus pacientes como conejillos de indias en experimentos con la morfina y atropina. Alteraba sus dosis prescritas para ver lo que le hacía a su sistema nervioso. Durante un tiempo creó cuadros clínicos falsos y los medicaba sin ningún tipo de control para que entraran y salieran de la conciencia, e incluso se metía en la cama con ellos. Finalmente los pacientes acababan muriendo por sobredosis. Se desconoce si alguna actividad sexual ocurrió cuando sus víctimas se encontraban en ese estado. Se piensa que Jane tenía erotofonofilia, una parafilia caracterizada por tener deseo sexual con pacientes que estaban cerca de la muerte. En el año 1888, debido a unas acusaciones de robo de opiáceos, Jane sería despedida del hospital de manera inmediata. Un año después comenzaría su carrera como enfermera privada. Las víctimas continuaron. Mary McClear, de 70 años, enfermó durante una visita a Cambridge, por lo que su médico la envió con Jane para que la cuidara. Meses después, la anciana murió envenenada. 30 días más tarde, mataría a un amigo cercano con estricnina. Se hizo amiga de su esposa y la asesinó también 2 años después. En el año 1899, asesinaría a su hermana adoptiva Elizabeth con una dosis de estricnina. En 1901, Jane se mudaría con Alden Davis y su familia para cuidar de él después de la muerte de su esposa. En cuestión de semanas, también mataría a Davis y a 2 de sus hijas. Los miembros supervivientes de la familia Davis
ordenaron un examen toxicológico en la hija menor de Alden Davis. El informe encontró que había sido envenenada, y las autoridades locales pusieron en alerta a la policía sobre Jane Topham. El 29 de octubre de 1901 sería detenida por asesinato. Una vez en el juicio, Jane confesó haber asesinado a más de 31 personas. No obstante, cuando fue examinada por el Tribunal del Condado de Barnstable, se le encontró no culpable por razones de demencia y fue trasladada al Hospital Barrisanos en Taunton, donde pasaría sus últimos años hasta su fallecimiento el 17 de agosto de 1938. Durante su estancia en Taunton, declaró que su ambición era haber matado a más gente que cualquier otro hombre o mujer que haya existido. El calificativo de perversa se queda corto para esta mujer. Cuidar de los pacientes, velar por la seguridad sanitaria, son acciones que por lo general cumplen aquellos que han optado por ejercer la profesión de enfermería. No obstante, la protagonista de esta historia decidió tomar un camino distinto, siendo considerada como una de las asesinas más terribles de todos los tiempos. Y aquí acabamos con el caso de la enfermera asesina Jane Topham. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte para no perderte el contenido. Un saludo.